El chirrido de las ruedas del autobús contra el pavimento húmedo rompió el silencio de aquella madrugada de julio de 1990 en San Martín de los Andes. Luciana Vidal, de 19 años, ajustó su bufanda de lana mientras esperaba que Matías Acosta, 21 años, terminara de guardar las mochilas en el compartimiento lateral. El vaho de sus respiraciones formaba pequeñas nubes que se disipaban en el aire gélido de los Andes patagónicos. ¿Segura que no le dijiste a nadie?, susurró Matías, entregándole un boleto arrugado. Sus dedos, enrojecidos por el frío, rozaron los de ella por un instante. «Solo a mi hermana Carmen», contestó Luciana, guardando el boleto en el bolsillo interior de su chaqueta roja. «Pero juramentada, si mis padres se enteran que vamos solos a la cabaña del tío Ernesto». No necesitó terminar la frase. Ambos sabían lo que significaba. Las familias Vidal y Acosta mantenían una enemistad que se remontaba a disputas por tierras 3 generaciones atrás. Un amor prohibido que había comenzado en las aulas de la Universidad de Bariloche hacía apenas 8 meses. El conductor, un hombre de rostro curtido y pocas palabras, cerró las puertas con un golpe seco. En los asientos traseros, una pareja de ancianos y un hombre solitario, con una cámara fotográfica colgada al cuello, eran los únicos otros pasajeros de aquel primer autobús que se adentraba en la ruta hacia el Parque Nacional Lanín, en la frontera entre Argentina y Chile. Desde la ventana empañada, Luciana contempló cómo las luces del pequeño pueblo montañés se desvanecían, cediendo paso a la oscuridad del bosque andino. Sacó de su mochila un pequeño cuaderno de tapas gastadas y escribió la fecha, 27 de julio de 1990, y debajo, por fin, 3 días solo para nosotros. «La cabaña no tiene electricidad», comentó Matías, pasando un brazo sobre los hombros de ella. «Pero el tío Ernesto la usa para cazar en invierno. Hay una estufa a leña y provisiones. Estaremos bien». La luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre las cumbres nevadas cuando el autobús se detuvo en un cruce de caminos. Una señal oxidada indicaba Laguna Verde, 7 kilómetros. Matías consultó el pequeño mapa dibujado a mano que su tío le había entregado meses atrás. «Es aquí», confirmó, descendiendo del autobús junto a Luciana. El conductor les entregó sus mochilas con un gesto hosco. «¿Seguros que quieren quedarse aquí?», preguntó mirando alrededor con desconfianza. «No es temporada turística. El próximo autobús pasa en 3 días. Estamos seguros», respondió Matías con una sonrisa. «¿Qué somos estudiantes de biología, investigación de campo?» El hombre se encogió de hombros, cerró las puertas y el autobús desapareció entre la neblina del camino, dejando tras de sí solo el eco de su motor. 7 kilómetros, dijo Luciana, ajustándose la mochila. «Llegaremos antes del mediodía». Comenzaron a caminar por el sendero casi invisible, cubierto parcialmente por la nieve temprana. A medida que avanzaban, el bosque de lengas y coigües se volvía más denso, con troncos retorcidos cubiertos de musgo y líquenes. El sonido de sus botas contra la nieve compacta y el ocasional canto de un pájaro carpintero eran los únicos ruidos que rompían el silencio sepulcral del bosque. A media mañana, una figura solitaria los observó desde la distancia, oculto entre los árboles. Su presencia pasó inadvertida para la joven pareja, demasiado absorta en su conversación y en la belleza salvaje del paisaje. Para las 2 de la tarde, exhaustos pero felices, divisaron la cabaña de troncos junto a la orilla de la Laguna Verde, un espejo de agua oscura rodeado de montañas nevadas. La cabaña, más pequeña de lo que imaginaban, se mantenía firme contra los elementos, con su techo a 2 aguas cubierto de nieve y una pequeña chimenea de piedra. «Es perfecta», exclamó Luciana, corriendo los últimos metros hasta la puerta de madera. La llave que les había dado el tío Ernesto giró con dificultad en la cerradura oxidada. El interior era austero pero acogedor. Una habitación principal con una mesa rústica, 2 sillas, una pequeña cocina a leña y en un rincón una cama con un colchón delgado y mantas de lana. En las paredes colgaban algunos trofeos de caza y fotografías amarillentas. Matías encendió la estufa mientras Luciana organizaba las provisiones. Por la única ventana, pequeña y con el vidrio agrietado, observaron cómo la tarde caía sobre el bosque, tiñendo la laguna de tonos cobrizos. Esa noche,
Después de una cena sencilla de conservas y pan duro, anotaron sus observaciones en sus cuadernos de campo. Su coartada perfecta, si alguien preguntaba. El viento comenzó a soplar con fuerza, silbando entre las rendijas de la cabaña. ¿Escuchaste eso?, preguntó Luciana de repente, levantando la vista de su cuaderno. ¿El viento? No, parecían pasos. Matías se levantó y se asomó por la ventana. La oscuridad era absoluta, apenas rota por el tenue reflejo de la luna sobre la superficie helada de la laguna. Debe ser algún animal, dijo, restándole importancia. Quizás un huémul o un zorro, pero algo en su tono delataba que no estaba completamente convencido. Esa noche, mientras dormían abrazados bajo las mantas ásperas, el viento arreció. La tormenta que los meteorólogos habían pronosticado para días después llegó prematuramente, desatando su furia sobre la región. La nieve comenzó a caer copiosamente, acumulándose contra las paredes de la cabaña. Al amanecer del 28 de julio, Matías despertó sobresaltado. Un sonido metálico provenía del exterior. Se vistió rápidamente y, sin despertar a Luciana, abrió la puerta. La sorpresa lo dejó paralizado. Su mochila, que habían dejado en el pequeño porche cubierto, estaba abierta y su contenido esparcido sobre la nieve. Entre las huellas que rodeaban la cabaña, distinguió claramente unas que no pertenecían a ningún animal. Eran botas de montaña. No estaban solos. Cerró la puerta con cuidado y despertó a Luciana, poniéndole una mano sobre la boca para indicarle que guardara silencio. Le explicó la situación en susurros entrecortados. «Tenemos que irnos», decidió ella, comenzando a vestirse con manos temblorosas. Recogieron lo imprescindible y salieron al exterior. La tormenta había amainado, pero el cielo plomizo amenazaba con más nieve. Decidieron no tomar el sendero principal, sino internarse en el bosque siguiendo la orilla de la laguna, esperando llegar al camino principal y quizás encontrar algún vehículo que los llevara de regreso a San Martín de los Andes. No dejaron nota ni señales de hacia dónde se dirigían. Las horas pasaron mientras avanzaban con dificultad entre la nieve profunda y la vegetación densa. El cielo se oscureció nuevamente y la temperatura descendió de forma brutal. Perdieron la orientación en aquel laberinto de árboles idénticos. «Estamos caminando en círculos», dijo Luciana, exhausta, apoyándose contra el tronco de un coigüe centenario. Matías consultó su brújula con frustración. La aguja giraba erráticamente, afectada por los minerales de la zona. A lo lejos, creyeron escuchar el sonido de una rama al quebrarse. «Alguien nos sigue», susurró él. Apresuraron el paso, adentrándose en una zona donde los árboles crecían tan juntos que sus ramas formaban un techo natural. La nieve volvió a caer, borrando sus huellas a medida que avanzaban. Al anochecer, extenuados y desorientados, encontraron un pequeño claro donde las raíces de un árbol caído formaban una especie de refugio natural. Se acomodaron allí, compartiendo la última barra de chocolate y el poco agua que les quedaba. «Mañana encontraremos el camino», prometió Matías, aunque su voz delataba su incertidumbre. «Solo tenemos que seguir el sol». Luciana, acurrucada contra su pecho, asintió en silencio. Sacó su cuaderno y escribió con dedos entumecidos. 28 de julio. Perdidos. Alguien nos sigue. Tengo miedo. La noche transcurrió lenta y gélida. El viento ululaba entre los árboles, trayendo consigo ráfagas de nieve que se colaban por las aberturas de su improvisado refugio. Abrazados bajo la manta térmica que habían salvado de su equipaje, se mantuvieron despiertos, atentos a cualquier sonido. Poco antes del amanecer, cuando el frío era más intenso, escucharon claramente pasos que se acercaban. Matías se incorporó, tomando una rama gruesa como arma improvisada. Una silueta oscura se recortó contra la tenue luz que comenzaba a filtrarse entre los árboles. Llevaba un rifle. «Los encontré», dijo una voz grave. Fue lo último que escucharon antes de que el bosque quedara nuevamente en silencio. El autobús que debía recogerlos 3 días después llegó puntual al cruce de caminos. El conductor esperó 15 minutos, mirando hacia el sendero nevado, pero nadie apareció. Encogiendo los hombros, cerró las puertas y continuó su ruta. Los jóvenes amantes se habían desvanecido en la inmensidad del bosque patagónico, como si nunca hubieran existido.
El teléfono sonó en la casa de los Vidal a las 11:43 de la noche del 30 de julio de 1990. Carmen, la hermana mayor de Luciana, sintió que el corazón se le detenía. Habían pasado los 3 días acordados y no tenía noticias de su hermana. ¿Luciana?, preguntó con voz esperanzada al contestar. No, soy Ernesto Acosta, respondió una voz masculina desconocida. Soy el tío de Matías. ¿Está Luciana con ustedes? El mundo de Carmen se derrumbó. Aquel pacto de silencio que había mantenido con su hermana ahora pesaba como una losa sobre sus hombros. Con manos temblorosas, colgó el teléfono sin responder y corrió hacia el estudio donde su padre, Alberto Vidal, revisaba documentos de la empresa maderera familiar. «Papá», dijo con voz entrecortada, «tengo que decirte algo sobre Luciana». Las familias Vidal y Acosta, enemigas durante décadas, se vieron forzadas a unirse en circunstancias que jamás hubieran imaginado. A la mañana siguiente, en la comisaría de San Martín de los Andes, la tensión era palpable. Alberto Vidal, un hombre corpulento de pelo cano y ceño perpetuamente fruncido, mantenía la mayor distancia posible de Rodrigo Acosta, padre de Matías, un hombre más delgado, pero de mirada igualmente dura. «Su hija y mi hijo», dijo Rodrigo con desprecio apenas contenido, jugando a Romeo y Julieta en Mi cabaña. «Mi hija nunca», comenzó Alberto, pero fue interrumpido por el comisario Suárez, un hombre de mediana edad con una expresión de cansancio crónico. «Señores, esto no ayuda», intervino con firmeza. «Tenemos 2 jóvenes desaparecidos en una zona montañosa tras una tormenta severa. Necesitamos cooperación, no viejas rencillas». Carmen, sentada en un rincón junto a su madre, una mujer de aspecto frágil que no había dejado de llorar, se sentía culpable hasta la médula. «Solo me dijo que iban a la cabaña para estudiar la flora local», explicó por enésima vez. «Prometí no decir nada por 3 días. Era su primera escapada juntos». El comisario Suárez organizó la primera búsqueda para esa misma tarde. Las autoridades del Parque Nacional Lanín se unieron al esfuerzo con guardaparques y voluntarios equipados para el terreno nevado. Un helicóptero de la Gendarmería Nacional sobrevoló la zona de la Laguna Verde, pero la visibilidad era pobre debido a otra tormenta que se aproximaba. La cabaña del tío Ernesto fue el primer punto de investigación. Encontraron evidencia de que habían estado allí, restos de comida, la estufa apagada pero con cenizas aún tibias, y lo más preocupante, sus mochilas grandes con la mayor parte de sus provisiones y equipamiento, abandonadas. «Se fueron con prisa», observó uno de los guardaparques, examinando las huellas parcialmente borradas por la nieve. No tomaron el sendero principal. Durante los siguientes días, mientras la tormenta azotaba intermitentemente la región, más de 50 personas peinaron el área. Perros rastreadores siguieron el aroma hasta un punto donde el rastro se perdía completamente, como si hubieran desaparecido en el aire. Las familias ofrecieron recompensas cada vez más elevadas. Los carteles con los rostros sonrientes de Luciana y Matías comenzaron a aparecer en cada poste y negocio de la región. Una semana después, cuando el clima mejoró, la búsqueda se intensificó. El helicóptero pudo realizar vuelos más prolongados, y equipos de montañistas experimentados se adentraron en zonas más remotas. Pero el bosque guardaba celosamente su secreto. A finales de agosto, con la llegada de la primavera austral, las autoridades comenzaron a hablar de cambiar una operación de rescate por una de recuperación. Las probabilidades de encontrarlos con vida después de un mes en aquellas condiciones eran prácticamente nulas. Para las familias, aquello era inaceptable. Alberto Vidal contrató investigadores privados, mientras Rodrigo Acosta ofreció recompensas a cazadores y vaqueanos locales. La enemistad entre ambas familias, momentáneamente suspendida por la tragedia compartida, comenzó a resurgir en forma de acusaciones veladas. «Tu hijo la arrastró a esa locura», espetó Alberto durante una tensa reunión en la oficina del comisario. «¿Mi hijo? Tu hija era la estudiante de biología. Seguramente fue idea suya ir a estudiar plantas en pleno invierno», respondió Rodrigo con sarcasmo. El comisario Suárez, cada vez más agotado, intentaba mantener la calma. «Señores, esto no nos lleva a ninguna parte». Carmen, que había perdido varios kilos y cuyo rostro mostraba ojeras permanentes, intervino con voz quebrada.
Ellos se amaban. No importa de quién fue la idea, solo importa encontrarlos. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Las familias, incapaces de procesar su dolor de otra manera, volvieron a sus trincheras emocionales. En septiembre, cuando la nieve comenzó a derretirse en las zonas más bajas, surgió el primer rumor. Un cazador furtivo aseguraba haber visto a una pareja similar a la desaparecida cruzando hacia Chile por un paso ilegal. La investigación se extendió al país vecino, pero las autoridades chilenas no encontraron rastro alguno. Para finales de año, la atención mediática había disminuido considerablemente. Otros casos, otras tragedias ocupaban las portadas de los periódicos regionales. Solo un periodista del diario El Andino, Javier Méndez, mantenía vivo el caso con artículos mensuales sobre el misterio de los amantes de la Laguna Verde, como habían bautizado a la pareja. Hay algo que no encaja, le dijo a Carmen durante una entrevista en junio de 1991, casi un año después de la desaparición. Las pertenencias abandonadas, el cambio repentino de ruta, actuaron como si estuvieran huyendo de algo o alguien. Carmen, que se había convertido en la guardiana de la memoria de su hermana, asintió con la mirada perdida. Luciana nunca habría dejado su cuaderno de apuntes. Lo llevaba a todas partes, y no lo encontraron en la cabaña. ¿Un cuaderno? Méndez tomó nota con interés renovado. ¿Qué tipo de cuaderno? Uno pequeño, de tapas marrones. Escribía todo allí. Ideas, sentimientos, observaciones científicas. Era como su diario y su cuaderno de campo al mismo tiempo. Aquel detalle, aparentemente insignificante, se convirtió en la obsesión del periodista. Si pudieran encontrar ese cuaderno, quizás tendrían pistas sobre lo que realmente había ocurrido. Pero a medida que pasaban los meses, incluso Méndez tuvo que rendirse ante la falta de avances. Su editor le asignó otros casos, y los artículos sobre Luciana y Matías se espaciaron hasta convertirse en simples recordatorios anuales. Las familias lidiaron con el dolor de formas opuestas. Los Vidal se cerraron al mundo, vendieron su negocio maderero y se mudaron a Buenos Aires. Alberto Vidal murió de un infarto en 1994, según muchos, de pena. La madre de Luciana ingresó y salió de clínicas psiquiátricas durante años. Los Acosta, por su parte, canalizaron su dolor en acciones. Crearon una fundación para buscar personas desaparecidas en zonas montañosas y financiaron mejoras en los equipos de rescate del Parque Nacional Lanín. Cada año, en el aniversario de la desaparición, organizaban una caminata con antorchas hasta la Laguna Verde. Carmen, que nunca se perdonó su complicidad en aquella fatídica escapada, abandonó sus estudios de Derecho y se dedicó a trabajar en la fundación de los Acosta, estableciendo una tregua personal con la familia enemiga. Su relación con Ernesto, el tío de Matías, evolucionó de la cooperación profesional a una amistad basada en el dolor compartido. A veces pienso que siguen ahí, en algún lugar del bosque, le confesó Ernesto una tarde de 1997, mientras revisaban mapas de la zona por enésima vez, como si el bosque los hubiera absorbido. Carmen asintió, comprendiendo perfectamente aquel sentimiento irracional. Yo los sueño a menudo, siempre juntos, siempre jóvenes. Lo que ninguno de los dos sabía era que el bosque, efectivamente, guardaba su secreto. Pero no sería hasta décadas después que la verdad comenzaría a emerger lenta e inexorablemente, como las raíces de los árboles centenarios que crecen entre las rocas. En 1999, casi una década después de la desaparición, el caso recibió un breve resurgimiento mediático cuando un turista alemán encontró una bota similar a la que Matías llevaba en las fotografías, cerca de un arroyo a varios kilómetros de la Laguna Verde. La esperanza renació brevemente, pero los análisis demostraron que la bota pertenecía a un excursionista chileno desaparecido en 1995. La entrada del nuevo milenio trajo consigo avances tecnológicos que, paradójicamente, hicieron aún más dolorosa la ausencia de respuestas. Los teléfonos celulares, el GPS, Internet, herramientas que habrían hecho imposible que dos jóvenes desaparecieran sin dejar rastro. Herramientas que llegaron demasiado tarde para Luciana y Matías. Si hubiera habido cobertura móvil, se lamentaba Carmen cada vez que veía a un adolescente con un teléfono celular. Si hubieran podido llamar, con el paso de los años,
La región de San Martín de los Andes y el Parque Nacional Lanín experimentaron un boom turístico. La Laguna Verde, antes un lugar remoto conocido solo por cazadores y montañistas experimentados, se convirtió en una popular atracción. Se construyeron senderos bien señalizados, refugios e incluso un pequeño centro de visitantes. La cabaña del tío Ernesto, ahora abandonada y parcialmente derruida, se convirtió en parada obligada para los guías turísticos que relataban la historia de los amantes desaparecidos como una leyenda local, adornándola con elementos ficticios para aumentar el dramatismo. Esta comercialización del dolor enfurecía a Carmen, quien en 2005 consiguió que las autoridades del parque colocaran una placa conmemorativa junto a la cabaña, con los nombres reales y las fechas correctas, intentando devolver algo de dignidad a la memoria de su hermana y Matías. Ernesto, ya un hombre mayor con la salud deteriorada, le entregó a Carmen la llave de la cabaña en 2010. «Ya no puedo seguir viniendo», le dijo con voz cansada. «Cuídala tú, es lo único que nos queda de ellos». Carmen aceptó la llave, pero nunca tuvo el valor de usarla. La guardó en un cajón junto a las fotografías de Luciana, las cartas que los investigadores habían encontrado escondidas entre sus libros, cartas de amor de Matías, escritas con la pasión y la ingenuidad de la juventud, y el cartel descolorido con sus rostros que había retirado del último poste donde aún permanecía. El 20º aniversario de la desaparición, en 2010, pasó casi desapercibido para el público general. Solo un pequeño artículo en la sección local de El Andino, escrito por un Javier Méndez ya canoso y próximo a la jubilación, recordaba el misterio sin resolver. 20 años después, escribió, el bosque sigue guardando sus secretos, pero algunos secretos, como las semillas dormidas bajo la nieve, eventualmente encuentran su camino hacia la luz. No sabía cuán profética resultaría aquella frase. El invierno de 2023 fue uno de los más severos que se recordaban en la Patagonia argentina. Nevadas históricas cubrieron la región de San Martín de los Andes desde mayo, obligando a cerrar tempranamente los accesos al Parque Nacional Lanín. A mediados de junio, una sucesión de tormentas provocó avalanchas en varias zonas montañosas, alterando el paisaje y derribando árboles centenarios. Elena Gutiérrez, guardaparque de 34 años y nativa de la región, llevaba casi una semana aislada en el refugio de guardaparques cerca de la Laguna Verde. La radio era su único contacto con el exterior y el generador funcionaba apenas unas horas al día para conservar combustible. Aquella mañana del 25 de junio, el cielo amaneció despejado por primera vez en días. Elena aprovechó para realizar una evaluación de daños en los senderos principales. Equipada con raquetas para nieve, GPS y una cámara, partió poco después del amanecer. Lo que descubrió superó sus peores temores. Una avalancha había arrasado un sector entero del bosque antiguo, creando un claro donde antes había árboles de más de 400 años. Troncos enormes yacían como soldados caídos sobre el manto blanco, sus raíces expuestas como sistemas nerviosos gigantes. Elena fotografiaba metódicamente los daños cuando algo llamó su atención. Entre las raíces levantadas de un coigüe milenario, un destello rojo contrastaba con los tonos marrones y blancos del entorno. Se acercó con dificultad, hundiéndose hasta las rodillas en la nieve profunda. Lo que encontró hizo que su corazón se acelerara. Era una chaqueta roja, vieja y parcialmente descompuesta, pero aún reconocible. Estaba enredada entre las raíces como si el árbol hubiera crecido a su alrededor. Con manos temblorosas por algo más que el frío, Elena apartó algunas raíces más pequeñas. Lo que vio a continuación le arrancó un grito involuntario. Bajo la chaqueta, entrelazados con las raíces más profundas del árbol, aparecieron restos humanos, 2 esqueletos, uno junto al otro, en lo que parecía un abrazo eterno. Central a Gutiérrez transmitió con voz entrecortada por la radio. «Necesito un equipo forense en sector 7. He encontrado restos humanos». En menos de 24 horas, a pesar de las condiciones climáticas adversas, un equipo de investigación forense y policial llegó al lugar. La noticia se mantuvo en estricto secreto mientras trabajaban en la extracción de los restos, un proceso complicado por las raíces que se habían entrelazado con los huesos durante décadas. Es como si el árbol los hubiera abrazado,
comentó uno de los forenses, maravillado por el extraño fenómeno natural. Entre los restos, protegido del deterioro por la chaqueta y parcialmente conservado por el frío extremo, encontraron un objeto que electrizó a los investigadores, un pequeño cuaderno de tapas marrones. El hallazgo activó protocolos para casos antiguos. Alguien en la jefatura de policía de San Martín de los Andes recordó el caso de los amantes de la Laguna Verde. Las fechas coincidían. La ubicación, aunque distante de la cabaña donde fueron vistos por última vez, estaba dentro del área donde se habían concentrado las búsquedas iniciales. Carmen Vidal, ahora una mujer de 58 años que había dedicado su vida a la Fundación Acosta para personas desaparecidas, recibió la llamada mientras cenaba sola en su pequeño apartamento de Bariloche. «Señora Vidal», dijo la voz oficial al otro lado de la línea, «necesitamos que venga a San Martín de los Andes. Hay novedades sobre su hermana». El mundo se detuvo para Carmen, 33 años de espera, de culpa, de preguntas sin respuesta, condensados en esa simple frase, novedades sobre su hermana. No preguntó más. No necesitaba hacerlo. Supo inmediatamente que los habían encontrado. 3 horas después, conduciendo a través de carreteras nevadas y peligrosas, llegó a la comisaría donde la esperaban el comisario Martínez, sucesor del ya fallecido Suárez, y un equipo de investigadores. «Los encontramos», confirmó Martínez sin preámbulos. «Los análisis preliminares indican que son ellos. La identificación dental coincide con sus registros». Carmen asintió en silencio. No había lágrimas, no después de tantos años. Solo una extraña mezcla de alivio y dolor renovado. «¿Cómo?», fue lo único que logró articular. Estaban bajo un árbol caído. Las raíces, es complicado de explicar, parece que se refugiaron allí, y el árbol, con el tiempo, creció a su alrededor. El comisario hizo una pausa. Estaban juntos, señora Vidal, abrazados. Aquella imagen, terrible y hermosa a la vez, provocó el primer sollozo en Carmen. «Hay algo más», continuó Martínez, tomando una bolsa de evidencias sellada. «Encontramos esto con ellos». Carmen reconoció inmediatamente el cuaderno a través del plástico transparente. «El cuaderno de Luciana», susurró. «Está siendo procesado por nuestros técnicos», explicó el comisario. «Está parcialmente dañado, pero muchas páginas siguen siendo legibles. Creemos que podría contener información sobre lo que pasó». Los análisis forenses preliminares no revelaron signos evidentes de violencia en los restos. No había fracturas defensivas, ni heridas de bala o arma blanca. La hipótesis inicial apuntaba a la hipotermia como causa de muerte. «Es consistente con refugiarse bajo un árbol durante una tormenta severa», explicó la médica forense, la doctora Rojas. «Probablemente se quedaron dormidos abrazados, tratando de conservar calor, y no volvieron a despertar». Pero esta explicación, aunque plausible, no respondía a la pregunta fundamental: ¿por qué abandonaron la seguridad de la cabaña para adentrarse en el bosque en plena tormenta? Para Carmen, el hallazgo del cuaderno representaba la última esperanza de obtener respuestas. Durante 3 días, mientras los técnicos trabajaban cuidadosamente para preservar y digitalizar las páginas frágiles, ella permaneció en San Martín de los Andes, hospedada en el mismo hotel donde años atrás se habían instalado los equipos de búsqueda. El 4.º día, recibió otra llamada del comisario Martínez. «El cuaderno está listo», le informó, «y hay algo que debe ver». En la comisaría le mostraron las imágenes digitalizadas de las páginas recuperadas. La letra elegante y apretada de Luciana, tan familiar para Carmen, relataba los acontecimientos de aquellos últimos días. Las primeras entradas confirmaban lo que ya sabían: la emoción por la escapada, la llegada a la cabaña, los planes para sus 3 días juntos. Pero fue la entrada del 28 de julio de 1990 la que hizo que todos contuvieran la respiración. 28 de julio. Perdidos. Alguien nos sigue. Tengo miedo. Matías dice que vio a alguien husmeando entre nuestras cosas esta mañana. Decidimos irnos. Creo que es él, el guardabosques que nos miraba raro en el autobús. El hombre de la cámara. Nos observaba todo el tiempo. Matías está seguro de que nos ha seguido desde el pueblo. ¿Por qué? ¿Qué quiere de nosotros? La siguiente entrada,
escrita con letra temblorosa y apenas legible, databa de la misma noche. Estamos escondidos bajo un árbol enorme. Hace tanto frío. No puedo sentir los dedos de los pies. Matías dice que mañana encontraremos el camino, pero está mintiendo para darme ánimos. Escuchamos pasos. Está cerca. Esa fue la última entrada. Un acosador, murmuró Carmen, con la voz rota por la emoción. Huyeron de alguien que los estaba siguiendo. El comisario Martínez asintió gravemente. Hemos reabierto la investigación. Si alguien los persiguió hasta aquel lugar, si alguien los vio morir y no hizo nada, es homicidio por omisión de socorro, como mínimo. Aquella revelación desató una frenética actividad en el departamento de policía. Se revisaron los archivos originales, se contactó con testigos de la época, se analizaron las listas de pasajeros de los autobuses que habían circulado por la ruta en aquellas fechas. Carmen, por su parte, contactó inmediatamente con la familia Acosta. Rodrigo había fallecido años atrás, pero su esposa Isabel y Ernesto, el tío de Matías, acudieron a San Martín de los Andes tan pronto como recibieron la noticia. El reencuentro entre Carmen y Ernesto, después de casi una década sin verse, estuvo cargado de emociones contradictorias. Ambos habían envejecido prematuramente, marcados por la tragedia compartida. Los encontraron abrazados, le dijo Carmen, mientras compartían un café en la pequeña cafetería frente a la comisaría. Hasta el final, estuvieron juntos. Ernesto, con lágrimas en los ojos, asintió, como debería haber sido en vida, sin nuestras estúpidas rivalidades familiares. Carmen le mostró las copias de las páginas del cuaderno que la policía le había permitido conservar. Cuando Ernesto leyó sobre el misterioso hombre con cámara, su rostro palideció. «El hombre del autobús», murmuró, «el solitario, con una cámara». «¿Lo recuerdas?», preguntó Carmen, sorprendida. «No personalmente, pero Matías me mencionó en una carta que había un fotógrafo extraño en el autobús. No le di importancia entonces». Esta nueva pista llevó a los investigadores a revisar los registros de la compañía de autobuses. Aunque la mayoría de los documentos de 1990 se habían perdido en una inundación del archivo municipal en 2001, lograron localizar a Ramón Pereira, el conductor que había llevado a la pareja hasta el cruce de caminos aquel fatídico día. Pereira, ahora un anciano de 78 años que vivía en un asilo de Neuquén, tenía una memoria sorprendentemente clara sobre aquel viaje. «Claro que me acuerdo», dijo cuando lo entrevistaron. «No es común llevar pasajeros hasta ese cruce en pleno invierno. Además de la pareja joven, había 2 pasajeros más. Un matrimonio mayor que bajó en Villa La Angostura y un hombre solo, un tipo callado, con una cámara grande. Se bajó en el mismo cruce que los chicos, pero unos minutos después dijo que era fotógrafo de naturaleza». «¿Recuerda su nombre o algún detalle sobre él?», preguntó el investigador. El anciano frunció el ceño, haciendo un esfuerzo por recordar. «No me dijo su nombre. Era alto, delgado, tendría unos 40 y tantos años entonces. Lo que sí recuerdo es que tenía un acento extraño, como del norte, y la cámara era profesional, de esas grandes». «¿Lo volvió a ver después?». «Nunca». «Pero…». Pereira hizo una pausa, como si dudara. «Cuando comenzaron a buscar a los chicos, pensé en mencionarlo a la policía, pero para entonces ya había pasado casi una semana, y parecía irrelevante. Un fotógrafo en un parque nacional no es algo raro». Aquel testimonio abrió una nueva línea de investigación. ¿Quién era aquel misterioso fotógrafo? ¿Por qué habría seguido a 2 jóvenes en el bosque? ¿Y por qué nunca se presentó cuando se difundió la noticia de su desaparición? La policía comenzó a revisar registros de fotógrafos profesionales activos en la región durante aquella época. Contactaron con asociaciones fotográficas, revistas de naturaleza y turismo, y agencias que pudieran haber contratado servicios fotográficos en el Parque Nacional Lanín. Mientras tanto, los restos de Luciana y Matías fueron entregados a sus familias. En un gesto simbólico de reconciliación, decidieron enterrarlos juntos en el cementerio de San Martín de los Andes, bajo un monumento que representaba 2 árboles cuyas ramas se entrelazaban formando un abrazo. El funeral, celebrado en julio de 2023, exactamente 33 años después de su desaparición, reunió a cientos de personas. Muchos eran curiosos atraídos por la noticia que había captado la atención nacional, pero también estaban presentes
antiguos compañeros de universidad, los pocos familiares que quedaban y veteranos de los equipos de búsqueda originales. Entre la multitud, Carmen notó a un hombre mayor que observaba la ceremonia desde la distancia. Cuando sus miradas se cruzaron, el hombre se dio la vuelta rápidamente y se alejó. Algo en su actitud le resultó extrañamente perturbador. ¿Viste a ese hombre?, le preguntó a Ernesto, señalando hacia donde había estado el desconocido. ¿Cuál? Ernesto escudriñó entre la gente, pero el hombre ya se había marchado. Carmen lo describió, mencionando especialmente la forma en que los había observado y su repentina partida. Probablemente solo un curioso, comentó Ernesto, pero Carmen no estaba convencida. Esa noche, mientras revisaba nuevamente las páginas del cuaderno de su hermana en la habitación del hotel, Carmen se detuvo en un detalle que había pasado por alto. En una de las primeras entradas, Luciana mencionaba que el hombre del autobús, el de la cámara, les había tomado una fotografía mientras esperaban. No nos pidió permiso, había escrito. Solo nos enfocó y disparó, como si fuéramos animales salvajes. Aquella frase despertó algo en la memoria de Carmen. Recordó una exposición fotográfica a la que había asistido años atrás en Buenos Aires, titulada Espíritus del Bosque Patagónico. Una de las fotografías mostraba a una pareja joven frente a un autobús con mochilas de excursionistas. La chica llevaba una chaqueta roja. Con el corazón acelerado, Carmen encendió su laptop y buscó información sobre aquella exposición. Había sido organizada en 2001 por un fotógrafo llamado Gabriel Montero, conocido por sus imágenes de la naturaleza patagónica y sus retratos furtivos de excursionistas en entornos salvajes. Gabriel Montero, murmuró Carmen, escribiendo el nombre en el buscador. Lo que encontró la dejó sin aliento. Montero había sido un fotógrafo relativamente reconocido en los círculos artísticos durante los años 90 y principios de los 2000. Su estilo se caracterizaba por capturar personas en la naturaleza sin que fueran conscientes de estar siendo fotografiadas, lo que le había valido tanto elogios por su autenticidad como críticas por cuestiones de privacidad. Pero lo más perturbador fue descubrir que Montero había fallecido en 2019, a los 69 años, tras una larga batalla contra el cáncer. En su obituario, publicado en un periódico de Buenos Aires, se mencionaba que había legado todo su archivo fotográfico al Museo de Arte Moderno de la ciudad. Carmen no pudo dormir esa noche. A primera hora de la mañana, compartió su descubrimiento con el comisario Martínez. «Necesito ir a Buenos Aires», le dijo. «Necesito ver ese archivo fotográfico». Martínez, comprendiendo la importancia del hallazgo, asignó a un oficial para que la acompañara. «Si encuentra algo, llámeme inmediatamente», le indicó. 3 días después, Carmen y el oficial Ramírez se encontraban en el depósito del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, revisando las cajas que contenían el legado de Gabriel Montero. El archivo era impresionante. Miles de negativos, diapositivas y copias en papel, meticulosamente organizados por fecha y ubicación. Se concentraron en las cajas etiquetadas como Parque Nacional Lanín, 1990. Había cientos de fotografías, paisajes nevados, animales salvajes, detalles de plantas y, lo más inquietante, personas caminando por senderos, acampando o simplemente contemplando el paisaje, todas tomadas sin el conocimiento de los sujetos. Y entonces la encontraron. Era una serie de fotografías de Luciana y Matías. La primera, tal como Carmen recordaba, los mostraba esperando junto al autobús. Luciana con su inconfundible chaqueta roja, Matías ajustando las correas de su mochila. Pero había más, muchas más. Los habían fotografiado caminando por el sendero hacia la cabaña, recogiendo leña, sentados a orillas de la laguna. Y luego, las más perturbadoras, imágenes tomadas a través de la ventana de la cabaña, mostrándolos en momentos íntimos, comiendo juntos, abrazados junto a la estufa, durmiendo. Los estuvo acosando, murmuró Carmen, horrorizada. Los espió durante días. Pero la verdadera revelación llegó con las últimas fotografías de la serie. Mostraban a la pareja saliendo apresuradamente de la cabaña, mirando constantemente por encima del hombro. Luego, adentrándose en el bosque, claramente asustados. La última imagen los mostraba acurrucados bajo un árbol enorme, abrazados para protegerse del frío, mientras la nieve comenzaba a caer con fuerza.
Esa fotografía había sido tomada horas, quizás minutos antes de su muerte. Al reverso de la copia en papel, escrito a mano con tinta descolorida, había una frase que heló la sangre de Carmen: «Los amantes dormidos, serie final». El descubrimiento del archivo fotográfico de Gabriel Montero provocó un terremoto en la investigación. Las fotografías, especialmente aquella última imagen del árbol, y la inquietante anotación, constituían una evidencia difícil de ignorar. «Este hombre lo siguió hasta su muerte», declaró el comisario Martínez en la reunión de emergencia convocada tras el regreso de Carmen desde Buenos Aires. La pregunta es, ¿solo los fotografió o intervino de alguna manera? Las imágenes fueron enviadas a los mejores analistas forenses del país. Estudiaron cada detalle. Las expresiones de terror en los rostros de Luciana y Matías en las últimas fotografías, la progresión de la tormenta que se apreciaba en el fondo, la posición exacta del árbol bajo el cual se refugiaron. Esta última foto coincide con el lugar donde fueron hallados los restos, confirmó Elena Gutiérrez, la guardaparque que había hecho el descubrimiento inicial. Es el mismo árbol, sin duda. Solo que entonces estaba vivo y ahora está caído. Para Carmen, la revelación trajo consigo un nuevo tipo de dolor. Durante décadas había imaginado 1000 escenarios sobre lo ocurrido con su hermana, pero nunca algo tan retorcido como esto. Un fotógrafo obsesionado, acechándolos hasta su último aliento, documentando su terror y su muerte inminente sin intervenir. ¿Por qué?, se preguntaba una y otra vez. ¿Qué clase de monstruo hace algo así? La respuesta comenzó a tomar forma cuando los investigadores profundizaron en la vida de Gabriel Montero. Nacido en Salta en 1950, había estudiado fotografía en Buenos Aires y luego en Europa. Sus primeros trabajos eran convencionales: paisajes, retratos por encargo, alguna exposición modesta en galerías locales. Todo cambió en 1985, cuando su esposa e hija murieron en un accidente automovilístico en la ruta que bordeaba el lago Nahuel Huapi. Montero, que viajaba en el mismo vehículo, sobrevivió con heridas graves. Según los informes psicológicos que encontraron en sus registros médicos, desarrolló un trastorno de estrés postraumático severo y una obsesión mórbida con capturar el momento en que la vida se transforma en algo más. Su obra artística dio un giro oscuro. Comenzó a fotografiar animales moribundos, accidentes, personas en situaciones de peligro. En 1988, una controvertida exposición titulada El último aliento le valió tanto reconocimiento en círculos artísticos alternativos como rechazo del público general. Era un depredador con cámara, explicó la doctora Aratras Morales, psicóloga forense asignada al caso. Su trauma lo convirtió en un voyeur de la muerte. No necesariamente quería causarla, pero se sentía compelido a presenciarla, a documentarla. Los investigadores encontraron un patrón inquietante. Entre 1985 y 2005, Montero había estado en las proximidades de al menos 7 accidentes o desapariciones en zonas naturales de Argentina y Chile. En todos los casos, había fotografías de las víctimas antes y, en algunos casos, durante sus momentos de crisis. Ya nunca fue investigado porque no había conexión aparente entre los incidentes, explicó el comisario Martínez. Diferentes lugares, diferentes circunstancias, pero ahora, viendo el patrón completo, para Carmen y la familia Acosta, la revelación trajo un nuevo tipo de cierre, aunque teñido de horror. No había sido un accidente aleatorio. Alguien había observado la muerte de sus seres queridos, alguien que podría haberlos salvado, pero eligió no hacerlo. ¿Podemos considerarlo un homicidio?, preguntó Carmen durante una de las reuniones con los investigadores. Legalmente es complejo, respondió el fiscal asignado al caso. Ha fallecido, lo que complica cualquier proceso, pero las evidencias apuntan a una omisión de socorro, como mínimo. Sabía que estaban en peligro y eligió fotografiarlos en lugar de ayudarlos. En octubre de 2023, casi 4 meses después del hallazgo de los restos, se organizó una conferencia de prensa para anunciar oficialmente los resultados de la investigación. El caso había capturado la atención nacional, reviviendo el misterio de los amantes de la Laguna Verde para una nueva generación. Carmen, como portavoz de ambas familias, leyó un comunicado cuidadosamente preparado. Luciana Vidal y Matías Acosta
murieron abrazados bajo un árbol durante una tormenta de nieve en julio de 1990. Huían de un hombre que los había estado acosando, fotografiando cada momento de su escapada romántica sin su consentimiento. Ese hombre, Gabriel Montero, los siguió hasta su refugio final y documentó sus últimos momentos sin ofrecerles ayuda. No fue un accidente, fue un acto de crueldad inhumana disfrazado de arte. La revelación sobre Montero desató una ola de indignación. Sus obras fueron retiradas de museos y galerías. Críticos que antes habían alabado su mirada transgresora se apresuraron a condenar su ética predatoria. El mundo del arte se vio forzado a un doloroso examen de conciencia sobre los límites de la expresión artística. Pero para Carmen quedaba un último asunto pendiente. Con la autorización del museo y la policía, recuperó todas las fotografías que Montero había tomado de Luciana y Matías. No quería que permanecieran en un archivo, expuestas a miradas curiosas o, peor aún, admiradas como arte. En una ceremonia privada a orillas de la Laguna Verde, Carmen y Ernesto quemaron las fotografías una por una, excepto la primera, aquella donde los jóvenes esperaban el autobús, ajenos al destino que les aguardaba. Esa única imagen la conservaron como recuerdo de cómo lucían en vida, felices y llenos de esperanza. Mientras las cenizas se dispersaban sobre las aguas oscuras de la laguna, Carmen sintió que una parte del peso que había cargado durante décadas comenzaba a aligerarse. «Ahora sabemos», murmuró Ernesto, de pie junto a ella. «No es el cierre que queríamos, pero es un cierre». Carmen asintió, contemplando el reflejo de las montañas nevadas en la superficie del agua. «Se fueron juntos», dijo finalmente, «como querían estar». En los meses siguientes, Carmen trabajó incansablemente con abogados y legisladores para impulsar lo que se conocería como Ley Luciana y Matías, destinada a endurecer las penas por omisión de socorro y a regular la fotografía invasiva. Su objetivo era que ninguna otra familia tuviera que esperar 3 décadas para conocer la verdad sobre sus seres queridos desaparecidos. El caso también generó un renovado interés por revisar expedientes antiguos de personas desaparecidas en zonas naturales. Se formó un equipo especial para analizar posibles conexiones con la obra de Montero o patrones similares con otros fotógrafos o artistas. Para sorpresa de los investigadores, encontraron entre las pertenencias de Montero un diario personal donde documentaba meticulosamente sus proyectos. Allí, con frialdad clínica, describía cómo había seleccionado a Luciana y Matías en la terminal de autobuses de San Martín de los Andes, atraído por el contraste de la chaqueta roja contra el paisaje nevado y por la inocencia de unos amantes que se creían invisibles. El diario revelaba que había alquilado un vehículo todoterreno para seguirlos, acampando cerca de la cabaña, observándolos a través de un teleobjetivo. Y lo más perturbador, confesaba haber manipulado sus mochilas durante la noche, no para robar, sino para sembrar el miedo, provocar la huida y documentar su desesperación. «Los seguí mientras se perdían», había escrito. «Vi cómo el miedo daba paso a la desesperanza cuando comprendieron que estaban demasiado lejos para regresar. La tormenta llegó antes de lo previsto. Se refugiaron bajo el árbol, abrazados, susurrando palabras que no pude escuchar. Tomé mi última fotografía cuando la nieve comenzaba a cubrirlos. Esperé hasta que dejaron de moverse. Ese momento entre la vida y la muerte es lo más puro que he capturado jamás». La lectura de aquellas palabras en la sala del juzgado, durante la audiencia final del caso, provocó un silencio sepulcral. Carmen, sentada entre Ernesto e Isabel Acosta, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era la confesión que habían buscado durante tanto tiempo, escrita por la mano del propio Montero. «No fue solo un testigo pasivo», concluyó el fiscal. «Deliberadamente creó las condiciones para su muerte. En términos legales y morales, esto constituye homicidio». Aunque Montero ya no podía ser juzgado, el tribunal declaró oficialmente el caso como homicidio, no como accidente o muerte natural. Esta distinción, aparentemente burocrática, tenía un profundo significado para las familias. Validaba el sufrimiento de décadas, reconocía la injusticia y, de alguna manera, restauraba la dignidad de Luciana y Matías. En el primer aniversario del hallazgo de los restos, en junio de 2024,
se inauguró un pequeño museo memorial en San Martín de los Andes. No exhibía las macabras fotografías de Montero, sino recuerdos felices de la pareja, sus trabajos universitarios, cartas de amor, testimonios de amigos y familiares. Un espacio dedicado a su vida, no a su muerte. La última sala del memorial contenía solo dos elementos: una réplica del cuaderno de Luciana, abierto en una página donde había escrito sobre sus sueños de futuro con Matías, y una pequeña placa que rezaba Luciana Vidal, 1971-1990, y Matías Acosta, 1969-1990, separados en vida por rivalidades que no les pertenecían, unidos en muerte bajo las raíces de un bosque antiguo. Que su historia nos recuerde que el verdadero arte honra la vida, no se alimenta del sufrimiento, que descansen juntos en la paz que les fue negada. El otoño de 2025 tiñó los bosques patagónicos de ocres y dorados. En el claro donde una vez se alzó el árbol milenario que había acogido a Luciana y Matías durante 3 décadas, nuevos brotes emergían entre los restos del coloso caído. La naturaleza, indiferente a las tragedias humanas, continuaba su ciclo imparable de muerte y renovación. Carmen Vidal, ahora directora de la Fundación Vidal Acosta para Personas Desaparecidas, resultado de la fusión de esfuerzos entre las dos familias, caminaba lentamente por el sendero recién inaugurado que conducía hasta aquel lugar. A sus 60 años, su cabello completamente cano y las profundas arrugas en su rostro hablaban de una vida marcada por el dolor, pero también de una resiliencia inquebrantable. El Sendero de los Amantes, como lo habían bautizado oficialmente las autoridades del Parque Nacional Lanín, se había convertido en un símbolo de reconciliación y memoria. A lo largo del recorrido, placas informativas relataban no solo la historia de Luciana y Matías, sino también advertían sobre los peligros de la montaña y la importancia de reportar cualquier situación sospechosa. Carmen se detuvo junto a un grupo de estudiantes universitarios que escuchaban atentamente a su guía. Sonrió al reconocer a Elena Gutiérrez, la guardaparque que había encontrado los restos. Elena, ahora responsable del programa educativo del parque, había desarrollado un curso especial sobre seguridad en montaña, inspirado en el caso. Lo que le ocurrió a Luciana y Matías cambió nuestra forma de entender la seguridad en espacios naturales, explicaba Elena a los jóvenes. Hoy contamos con protocolos específicos para parejas y grupos pequeños, sistemas de registro obligatorio y personal capacitado para identificar comportamientos sospechosos en áreas remotas. Carmen continuó su camino sin interrumpir. Le complacía que la tragedia personal de su familia hubiera derivado en medidas concretas para proteger a otros. Lasla y Luciana y Matías, aprobada finalmente en marzo de 2025, había establecido penas severas no solo para quienes no prestaran auxilio a personas en peligro, sino también para aquellos que fotografiaran o filmaran situaciones de emergencia sin intervenir. Además, la ley había creado un registro nacional de personas desaparecidas en entornos naturales y un protocolo unificado de búsqueda que involucraba a todas las fuerzas de seguridad, guardaparques y voluntarios capacitados. El caso de los amantes de la Laguna Verde había expuesto dolorosamente las deficiencias del sistema anterior. Al llegar al claro donde una vez se alzó el árbol, Carmen encontró a Ernesto Acosta ya sentado en uno de los bancos de madera instalados como área de descanso y reflexión. A sus 78 años, Ernesto se movía con la ayuda de un bastón, pero su mente seguía tan aguda como siempre. «Llegaste», dijo el anciano con una sonrisa cansada. Carmen se sentó junto a él, contemplando en silencio el paisaje. El lugar exacto donde habían encontrado los restos estaba marcado por un sencillo monolito de piedra local. No habían querido nada ostentoso que perturbara la serenidad del bosque. «¿Has visto las noticias?», preguntó Ernesto finalmente. Carmen asintió. Esa mañana habían anunciado que el caso de Luciana y Matías sería incluido en un importante archivo internacional sobre crímenes sin resolver, que finalmente encontraron justicia. Sus fotografías, las inocentes, las tomadas antes de su fatídica escapada, y su historia serían preservadas como ejemplo de perseverancia en la búsqueda de la verdad. «Nunca imaginé que terminarían siendo un caso de estudio», comentó Carmen. «Es lo correcto», respondió Ernesto. «Su historia salvará a otros». Y tenía razón.
En los 2 años transcurridos desde el hallazgo de los restos, la atención mediática había generado un fenómeno inesperado. Decenas de familias con seres queridos desaparecidos en circunstancias similares habían contactado con la Fundación, buscando ayuda para reabrir sus casos. Algunos habían encontrado respuestas. El patrón establecido por Montero había permitido identificar otros casos potencialmente vinculados a artistas o a fotógrafos con tendencias similares. 3 de esos casos habían sido oficialmente reclasificados de accidentes a homicidios. ¿Recuerdas cuando pensábamos que estaban vivos en algún lugar?, preguntó Carmen, con la mirada perdida en el horizonte montañoso. A veces me pregunto si hubiera sido mejor no saber. Ernesto colocó su mano arrugada sobre la de ella. Yo también lo pensé, pero la verdad, por dolorosa que sea, es liberadora. El no saber, eso es una prisión perpetua. Carmen apretó suavemente la mano de Ernesto. Después de tantos años de enemistad familiar, aquella amistad forjada en el dolor compartido había sido un regalo inesperado. Las dos familias, que una vez se habían odiado con pasión, ahora estaban unidas por lazos más fuertes que la sangre. «Tengo algo para ti», dijo Ernesto, sacando de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. Lo encontraron entre las pertenencias de Montero. «La policía me lo entregó ayer, después de cerrar oficialmente la investigación». Carmen desenvolvió el pañuelo con manos temblorosas. Era un colgante de plata con forma de media luna. Lo reconoció inmediatamente. «El collar de Luciana», susurró. «Se lo regalé por su cumpleaños número 15. Montero debió tomarlo como trofeo», dijo Ernesto, con disgusto en su voz. Lo guardaba en una caja junto con otros objetos de sus sujetos. Carmen cerró el puño alrededor del colgante, sintiendo su frío metal contra la palma de su mano. Era el último vínculo tangible con su hermana, un objeto que había estado con ella hasta el final. «¿Sabes qué es lo que más me consuela?», dijo después de un largo silencio, «que en sus últimos momentos no estuvieron solos, se tenían el uno al otro». Ernesto asintió. «Es curioso. Nuestras familias hicieron todo lo posible por mantenerlos separados en vida, y al final, ni siquiera la muerte pudo lograrlo». El sol comenzaba a descender tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Pronto llegaría el frío de la noche patagónica. «Deberíamos volver», sugirió Ernesto, incorporándose con dificultad. Antes de partir, Carmen se acercó al monolito y colocó sobre él el colgante de luna. No se trataba de una ofrenda triste, sino de un acto de liberación. Aquel objeto, como el recuerdo de Luciana y Matías, pertenecía al bosque que había sido su último refugio. Mientras descendían por el sendero, un joven guardaparques se acercó a ellos con expresión preocupada. «Señora Vidal, señora Costa», dijo, visiblemente nervioso. «Hay algo que deben saber. Un visitante encontró esto cerca del monolito». Les mostró una cámara fotográfica antigua, de las que usaban película. El modelo correspondía exactamente a la descripción de la cámara que Montero había usado en 1990. «¿Dónde?», preguntó Carmen, sintiendo un escalofrío. «Junto al tocón del árbol caído. Parece que las recientes lluvias desplazaron tierra y la dejaron al descubierto». Ernesto y Carmen intercambiaron miradas de asombro. Aquella cámara debía haber estado allí durante 35 años, enterrada cerca del lugar donde los jóvenes encontraron su final. «¿Tiene película?», preguntó Ernesto. «Sí, señor, pero después de tanto tiempo, dudo que pueda recuperarse algo». Carmen sintió una extraña mezcla de inquietud y esperanza. «Quizás sea mejor así», murmuró. «Algunas imágenes deberían permanecer ocultas». Sin embargo, la cámara fue entregada a los técnicos forenses como nueva evidencia. Contra todo pronóstico, lograron recuperar parcialmente algunas imágenes de la película deteriorada. La última fotografía, borrosa y dañada por el tiempo, mostraba a Luciana y Matías abrazados bajo el árbol, con los ojos cerrados y expresiones serenas, como si simplemente estuvieran dormidos. No había terror en sus rostros, como Montero había descrito en su diario, sino una extraña paz. Este último descubrimiento puso en duda las afirmaciones del fotógrafo. Había exagerado su papel en la tragedia. Era posible que, consumido por su obsesión mórbida, hubiera construido una narrativa que lo convertía en un agente activo de aquellas muertes, cuando en realidad había sido solo un testigo.
Las preguntas quedaron sin respuesta definitiva, pero para Carmen y Ernesto, aquella imagen final, la verdadera última fotografía, proporcionó un inesperado consuelo. En sus últimos momentos, los jóvenes amantes no habían experimentado terror, sino que se habían refugiado en el calor de su abrazo mutuo, encontrando paz en medio de la adversidad. La cámara y la fotografía recuperada se añadieron al memorial, no como testigos de una muerte trágica, sino como evidencia de un amor que había trascendido las barreras impuestas por sus familias, por la naturaleza y, finalmente, por el tiempo mismo. Y así, el legado de Luciana Vidal y Matías Acosta continuó creciendo, ramificándose como las raíces de aquel árbol centenario que los había acogido durante su largo sueño, entrelazando sus historias con las de aquellos que los recordaban y transformando una tragedia personal en un faro de esperanza para otros que aún buscaban respuestas en los silenciosos bosques patagónicos.